Hola a todos y bienvenidos a esta presentación donde vamos a hablar sobre el grupo más importante de fármacos que se usan en veterinaria y en humanos, que es el grupo de los antimicrobianos. Y en esta presentación vamos solo a decir algunas generalidades sobre los antimicrobianos para tener claro los términos que habría que usar a la hora de referirse a los mismos. Y sin entrar en mucho detalle vamos a decir cuáles son los principales antisépticos y desinfectantes que se usan en veterinaria y cuáles serían los criterios que vamos a usar a la hora de seleccionar uno u otro. Para empezar, vamos a decir algunas definiciones. Como antimicrobiano entendemos cualquier agente o sustancia que mata o inhibe microorganismos, ya sean bacterias, hongos o virus. Vean que en este sentido un antimicrobiano por definición pues va a incluir cualquiera de los términos que vienen a continuación. Si hablamos de un antibiótico, estamos hablando de cualquier sustancia producida por un microorganismo y que inhibe o mata microbios, es decir, que son productos naturales. No todos los antimicrobianos son antibióticos, sin embargo, todos los antibióticos sí podemos decir que son antimicrobianos. Por ejemplo, la enrofloxacina o las sulfamidas son antimicrobianos que no son producidos por ningún ser vivo. Mientras que, por ejemplo, si hablamos de la penicilina, pues la produce un hongo del grupo de los penicillium. Una de las características de los antibióticos es que normalmente son muy selectivos a la hora de actuar en las bacterias, cosa que no ocurre con los dos grupos que vamos a ver a continuación. Antisépticos sería cualquier sustancia que con actividad antimicrobiana que puede usarse tópicamente en la piel. No solo en la piel, sino que vamos a ver que también, pues por ejemplo, jabones, pastas de dientes, enjuagues bucales, desodorantes, pues pueden llevar antisépticos. Si hablamos de un desinfectante, es cualquier sustancia antimicrobiana de que solo se puede usar sobre objetos inanimados, es decir, que no pueden entrar en contacto con tejidos vivos porque son sustancias normalmente muy corrosivas que podrían lesionar o producir una quemadura en un tejido o por ejemplo la piel. Quería mostrarles esta imagen para dar una idea del tamaño de los microbios en comparación a una célula de tamaño corriente en el cuerpo. Si observamos, esta célula tiene más o menos es un cuadrado, tiene unos 10 micrómetros por cada lado, y si multiplicásemos esos 10 micrómetros por 20 tendríamos 200 micrómetros, que es en realidad el mínimo tamaño perceptible por el ojo. O sea que básicamente esa célula pues no podríamos verla, tendríamos que poner 20 células como esa una tras de otra para poderlas percibir a simple vista. Y si ven ahí dentro de la célula tenemos pues el tamaño de una bacteria normal y a continuación vienen el tamaño, por ejemplo, del virus de la viruela, el de la rabia, el de la influenza o gripe, los adenovirus, los polio, así que se dan una idea más o menos del tamaño que tienen esos microorganismos. En esta tabla tenemos representado cuáles serían algunos de los antisépticos junto con el uso. Como ven, se usan en la skin o la piel, es decir, son de uso tópico, mientras que los desinfectantes son productos que solo se pueden usar en objetos inanimados, y incluso vean que ahí, por ejemplo, los productos de cloro se usan también incluso para desinfectar el agua de consumo o agua potable que bebemos nosotros. A diferencia de los antibióticos, los antisépticos y los desinfectantes tienen un mecanismo de acción que por lo general es poco selectivo o específico. Por tanto, son sustancias que pueden dañar los tejidos. Como ven ahí, algunos de los mecanismos de acción son que desnaturalizan proteínas, oxidan, producen daños en la membrana celular,
pueden reaccionar con los grupos sulfhidrilos y romper esos enlaces, pueden actuar por antagonismo químico y, como ven, son mecanismos de acción que no solo pueden matar o inhibir el crecimiento de las bacterias, sino que dañar nuestras propias células, es decir, que son sustancias poco selectivas en su modo de acción. Si hablamos de cuáles son los criterios que vamos a basarnos para seleccionar un antiséptico u otro, esos los tenemos representados en cierta medida en esta tabla, y algo parecido vamos a usar cuando hablemos de antibióticos. Como ven, uno de los criterios sería pues el espectro de acción, es decir, la capacidad que tiene pues no solo de matar bacterias, sino virus, hongos, esporas, y eso lo tienen representado ahí en la columna de la izquierda. Como ven, ahí tenemos distintos grupos de antisépticos: el alcohol, los productos a base de yodo o de cloro, la clorhexidina, y viene la eficacia de cada uno representado por el número de signos positivos, o si es negativo, pues que no tiene ninguna eficacia. Como ven ahí, aparte de la actividad bactericida, viene en segundo lugar la actividad sobre los virus, y los dividen en virus que son encapsulados o no encapsulados. Básicamente, si miramos este esquema, aquí tenemos un virus que tiene una cápsula o una cobertura, si quieren, una membrana lipídica que rodea por fuera la cápsula del virus. Esto es importante porque el tipo de antisépticos que van a funcionar no van a ser los mismos dependiendo de que el virus tenga una envoltura o no la tenga. Si vemos, por ejemplo, los que tienen una envoltura lipídica por fuera, la mayoría de los antisépticos que tienen ahí representados pues son efectivos, mientras que hay muy poquitos, solo en realidad el cloro y el glutaraldehído, que son efectivos para los virus no encapsulados. Esto es importante porque, por ejemplo, el parvovirus de los perros es un virus no encapsulado. Entonces, si nosotros quisiéramos desinfectar un hospital donde ha habido animales con parvovirus, pues tendríamos que usar, por ejemplo, una lejía, un hipoclorito sódico o algún producto antiséptico a base de cloro, que son oxidantes fuertes, que van a poder matar esa superficie donde haya entrado en contacto con el virus. Vean que también las esporas son una de las formas de los microorganismos más resistentes de matar, y ahí en realidad existen pocos productos que tengan buena capacidad esporicida. Otro de los criterios en los que nos vamos a basar a la hora de seleccionar un antiséptico u otro es si se pueden combinar con jabones. En realidad la mayoría de ellos no tienen buena capacidad de limpieza. Es decir, pueden matar las bacterias, pero no pueden limpiar, por ejemplo, una herida. Entonces siempre va a ser conveniente saber si se pueden combinar con jabones que favorezcan la acción del mismo. Ahí tienen, por ejemplo, que el alcohol, el yodo, el cloro, pues sí son efectivos en presencia de jabón. Otro de los criterios que tienen ahí es si ese antiséptico o desinfectante es efectivo en presencia de materia orgánica o detritus o suciedad, por decirlo de alguna manera. Y eso es bien importante porque, como ven, casi todos ellos, excepto la clorhexidina, se inactivan en presencia de materia orgánica, y eso tiene mucha importancia a la hora de tratar una herida que esté muy sucia o contaminada. Obviamente habría que hacer una buena limpieza antes de aplicar el antiséptico. Ahí no está representado, pero por ejemplo para los desinfectantes otro criterio importante pues sería el que no sean corrosivos para, por ejemplo, instrumental quirúrgico, y obviamente si es un antiséptico pues que no sea muy irritante o que pueda
producir un daño sobre la piel o una quemadura, por decirlo de otra manera. Ya vamos a hablar de los principales antisépticos. Aquí tenemos en primer lugar la clorhexidina, que como ven se usa entre un 0,5 y un 2%. Vean que no solo se usa como antiséptico, sino también, por ejemplo, están en pasta de dientes, en enjuagues bucal. Tiene una de las características que no tienen los otros, es que su actividad persiste durante muchas más horas una vez aplicado, y a diferencia de los demás no se inactiva en presencia de materia orgánica, suciedad, coágulos, como le ocurría por ejemplo a los halógenos, al yodo o a la mayoría de los otros. Ahí también tenemos representados algunos de los ácidos, el ácido bórico, el ácido acético, como ven se usan para lavados ópticos también, el ácido salicílico, y dentro de los halógenos tenemos los dos principales, son formas que llevan yodo o cloro. El yodo, vean que ahí es quizás de los de mayor espectro de acción, es activo frente a virus, hongos, bacterias. Y si se usa, por ejemplo, en forma de tintura de yodo al 2%, eso es muy irritante, eso no se debería aplicar directamente en la piel. Normalmente lo que se hace es se combina ese yodo con sustancias que lo hacen menos irritantes, como son, por ejemplo, la povinilpirrolidona. Y lo que hace esa povinilpirrolidona es liberar ese yodo lentamente. Como ven ahí, actúa también frente a esporas y tiene la ventaja, como ya digo, si es un compuesto iodóforo, que no es irritante, a diferencia del yodo puro o en forma de tintura. El otro halógeno sería el cloro. Este es, como acabamos de ver, uno también que se puede usar para tratar no solo esporas, sino el virus, incluido el del parvovirus. Como ahí ven, tenemos el más corriente de todos, que sería el hipoclorito sódico, o también llamada la lejía, corriente que se usa para desinfectar las casas o los baños. Normalmente esa lejía viene al 5%, si se diluye 10 veces, es decir, pasa al 0,5%, se puede usar como antiséptico directamente sobre la piel. Y a esa concentración sirve para esporas. Vean que si lo diluimos eso 1000 veces, y incluso todavía es efectivo frente a bacterias. Y vean que lo que estaba comentando anteriormente, que es bueno para virus no encapsulados como el parvovirus. Si hablamos de los peróxidos, el más corriente es el agua oxigenada, que normalmente viene al 3%. Y también existe el ácido peracético. El ácido peracético es más potente, más efectivo como bactericida. Y una propiedad que tienen los peróxidos, sobre todo el agua oxigenada, es que, a diferencia de los demás, sirve para limpiar heridas sucias. ¿Por qué? Porque favorece en cierta medida la desintegración del tejido necrótico, es decir, favorece la debridación. Esa es una propiedad que no tienen en general el resto de los antisépticos. Como ven, algunas de las sales de metales que tenemos corrientes son la sulfadiazina de plata y las sales de zinc. El otro de los grupos grandes son los alcoholes. Obviamente el más corriente es el etanol, también está el isopropanol. Ambos son muy irritantes, por tanto no se debería usar en una herida, sino en la piel intacta. Obviamente estos son los que se suelen usar una vez se ha rasurado la piel para producir asepsia antes de producir una incisión quirúrgica. Como ven ahí, no matan esporas. No se debe usar en la piel que no está intacta por ser muy irritantes, y tampoco mata virus que no sean encapsulados. El mecanismo de acción es básicamente a base de desnaturalizar proteínas, y si se usan muy a menudo sobre el mismo sitio se va a producir una resecación grande de la piel. Como ven, no son buenos para limpiar.
no disuelven la materia orgánica, por el contrario lo que favorecerían es la formación de coágulos, impedirían una buena limpieza de una herida. Dentro de los colorantes tenemos el violeta de genciana, como ven es activo frente a hongos y bacterias, por tanto es bueno para hongos, y la acriflavina, que es más o menos idéntico al anterior, no son irritantes y tampoco retrasan la cicatrización. Si hablamos de los detergentes, quizás lo más importante de recordar es que en general, aunque existen excepciones, son antisépticos débiles, pero ¿qué es lo que van a hacer? Pues arrastran las bacterias, es decir, que van a poder limpiar tanto la piel como una herida. Y eso pues en cierta medida pues es un efecto deseado, si bien no matan las bacterias, pues sí te limpian la herida porque las arrastran. Quizás dentro de los que sí son más con mayor propiedad antibacterianas serían los catiónicos, y dentro de estos pues teníamos por ejemplo el cloruro de benzalconio. Aquí tenemos otro grupo que derivan del fenol. El fenol no se debe usar directamente sobre la piel porque es muy irritante, produciría una quemadura, pero como ven hay derivados que son el hexaclorofeno y el triclorsan. Estos tienen una propiedad similar a la clorhexidina, es decir, persisten bastante tiempo en el sitio donde se hayan aplicado y tienen la ventaja de que no se inactivan con la materia orgánica, cosa que ocurre con todos los que habíamos dicho anteriormente, excepto con la clorhexidina. El yodo aquí lo tienen representado, o los compuestos iodóforos, como tienen ahí la povidona yodada, que no es irritante y que por tanto se puede aplicar directamente sobre la piel, lo que dice que tiene una habilidad desinfectante, en realidad sería antiséptica, igual que el cloro, y que vean que se neutraliza en presencia de materia orgánica y que aparte tiene una persistencia bastante transitoria, es decir, que habría que hacer bastantes aplicaciones frecuentes para mantener esa herida completamente aséptica. Como ven ahí también dicen que las tinturas de yodo, es decir, el yodo prácticamente puro y con etanol al 2%, es muy irritante y no se debería de usar directamente sobre la piel. Si hablamos de los desinfectantes, vean que muchos de ellos son similares a los antisépticos. ¿Qué diferencia vamos a tener? Pues básicamente la concentración. Muchos de los antisépticos, como hablábamos anteriormente, van a concentraciones más bajas. Si la aumentamos, pues ya se convierten en sustancias muy irritantes o que incluso pueden producir una quemadura en la piel si entran en contacto con ella. Como ven, tenemos los halógenos, el yodo, la tintura de yodo al 2% se podría considerar como un desinfectante. La povidona yodada, en realidad esta sí se puede usar sobre la piel. Vean que también se puede usar como desinfectante, obviamente, sobre todo para el material quirúrgico. El cloro, si diluimos el que viene normalmente para desinfección, que va al 5%, lo diluimos al 0,5%, se puede usar como antiséptico y vean que tiene actividad frente a las esporas, incluso diluyéndolo 1000 veces más, tiene actividad frente a bacterias. Dentro de los fenoles tenemos el fenol, el cresol, el cloroxilenol. Como ven, precipitan proteínas y no se inactivan con materia orgánica, o sea que se pueden usar aunque haya cierta suciedad. Sí son muy irritantes, o sea que no se deberían de usar directamente sobre la piel. El único de ellos que se puede usar sería el cresol, y ese pues sí se puede usar como antiséptico. El cloroxilenol no es corrosivo y también se puede usar como antiséptico. Vean que ahí está en forma de enjuague bucal al 1%. Los aldehídos, obviamente, esos no se pueden usar
como antisépticos, nada más que como desinfectantes, tenemos el formaldehído, que es el que se usa para preservar tejidos. Normalmente se usa al 4%. Y también está el glutaraldehído. Como ven, son efectivos frente a esporas y bacterias y tampoco se inactivan con materia orgánica. Y por último habíamos dicho de los detergentes catiónicos y habíamos hablado de el cloruro del benzalconio, que es un amonio cuaternario. Vean que tiene poca actividad frente a virus no encapsulados y esporas, y en presencia de detergentes y materia orgánica se inactivan. Por último, vamos a decir algo sobre el manejo de las heridas, porque básicamente los antisépticos pues se van a usar para impedir que se nos contaminen una herida con bacterias. Aquí tienen representado una herida que se produjo por una manta térmica sobre un gato. Como ven, hay una pérdida grande de piel. Esa pérdida va a ser prácticamente irreemplazable a menos que se hiciesen trasplantes. Y en este caso lo que habría que hacer pues básicamente es cubrir esa herida, mantenerla en un ambiente húmedo para que se pueda al menos formar un tejido de granulación sano, y al final pues va a quedar una cicatriz, obviamente. Entonces, dentro de si quieren, los principios básicos de la curación de heridas, para una herida como esta habría que mantener un estado de asepsia, es decir, que esa herida no se nos contamine. Entonces, para eso pues el apósito que empleemos va a tener que ir impregnado de un antiséptico. Aparte de mantener la asepsia, ese apósito, por decirlo de alguna manera, tiene que mantener la humedad, es decir, que en cierta medida sea lubricante de esa herida. Ahí tienen representado un apósito que es un tul. En realidad eso está impregnado de petróleo gelificado, y lo que va a hacer pues es lubrificar y mantener la humedad, y normalmente pues traen incorporado algún antiséptico que no retrasa la regeneración del tejido, y a ser posible se podrían usar sustancias como la fitoestimulina, que favorecen la regeneración de ese tejido de granulación. Entonces acuérdense que de las cosas importantes a la hora de una herida abierta son, por una parte, mantener la asepsia. Segundo, mantener la humedad de esa herida para que pueda proliferar el tejido de regeneración. Y lo otro es impedir que ese apósito se adhiera fuertemente a esa herida. Es decir, que a la hora de cambiarlo pues no lesione ese tejido de regeneración que se está formando ahí.